Hay una mentira que el mundo del desarrollo personal lleva décadas repitiendo, y es tan cómoda, tan fácil de creer, que casi nadie se detiene a cuestionarla. La mentira dice esto: piensa positivo y las cosas cambiarán. Suena bien, suena esperanzador, y es exactamente por eso que ha hecho tanto daño. Porque hay millones de personas que llevan años pensando positivo, repitiendo afirmaciones frente al espejo, visualizando el futuro que quieren, llenando cuadernos con frases que los hacen sentir bien por 20 minutos, y sus vidas no han cambiado en nada. Siguen en el mismo trabajo que odian, siguen postergando el proyecto que dicen que van a comenzar, siguen atrapados en el mismo ciclo, con la única diferencia de que ahora también se sienten culpables por no haber pensado con suficiente positividad. Y cuando los resultados no llegan, la conclusión que sacan no es que el método estaba mal. La conclusión que sacan es que ellos están mal, que no son suficientemente disciplinados, que algo en ellos falla, que quizás simplemente no están hechos para ese tipo de vida. Eso es exactamente lo que hace la versión incorrecta del pensamiento positivo. No te eleva, te agota, y luego te culpa por estar agotado. Pero existe algo que muy pocos maestros del desarrollo personal se atreven a decir en voz alta, algo incómodo, algo que contradice años de frases motivacionales impresas en tazas y carteles, y que Brian Tracy identificó con una claridad que pocos han igualado. La mente humana no responde al optimismo, responde a la dirección. Y esa diferencia, que parece pequeña cuando se lee rápido, lo cambia absolutamente todo. Quédate, porque lo que vamos a recorrer hoy no es una lista de consejos para sentirte mejor. Es una comprensión diferente de cómo funciona tu mente cuando la usas con precisión, no con esperanza. Existe un experimento que los científicos del comportamiento realizaron en la Universidad de California, y sus resultados desconcertaron a casi todos los que trabajaban en el campo del autodesarrollo en ese momento. Tomaron a dos grupos de personas que querían alcanzar una meta importante. Al primer grupo se le pidió que visualizara el resultado final, que imaginara con detalle cómo sería su vida cuando hubieran logrado lo que querían, que sintieran esa versión del futuro como si ya fuera real, que pensaran positivo, básicamente. Al segundo grupo se le pidió algo completamente diferente, que imaginaran el proceso, que pensaran en los obstáculos que vendrían, que anticiparan los momentos difíciles y se preguntaran cómo los enfrentarían. El resultado fue tan claro que incomodó a toda una industria. El primer grupo, el que visualizó el éxito con emoción y positividad, rindió significativamente menos, estaba menos motivado, actuaba con menos energía y en muchos casos abandonó antes. ¿Por qué? Porque el cerebro humano tiene una característica que nadie te cuenta cuando te venden la idea de visualizar tu mejor vida. Cuando el cerebro vive una experiencia con suficiente detalle e intensidad emocional, en parte la registra como real. Y cuando algo ya se siente real, la urgencia de ir a buscarlo disminuye. El cerebro, en cierta forma, ya lo tiene. No necesita trabajar tan duro para conseguirlo porque en algún rincón profundo de su arquitectura siente que ya ocurrió. Eso no significa que la visualización sea inútil. Significa que la visualización mal usada es activamente contraproducente. Y ahí está la primera gran distinción que separa el pensamiento positivo, que transforma, del que simplemente consuela. Visualizar no es imaginar el destino, es ensayar mentalmente el camino. Un atleta de alto rendimiento no se imagina parado en el podio con la medalla colgando en el cuello. Se imagina cada movimiento del cuerpo durante la competencia. Siente el momento en que los músculos duelen y encuentra la forma de seguir. Anticipa el punto donde el miedo puede aparecer y practica mentalmente la respuesta. Eso no es pensamiento positivo en el sentido en que lo vende la industria. Es preparación mental con máxima precisión y produce resultados completamente distintos. Brian Tracy lo entendió desde otro ángulo, desde el comportamiento real de personas que habían construido algo concreto en sus vidas. Y lo que observó fue que las personas de alto rendimiento no evitaban los pensamientos difíciles, los usaban. No ignoraban los obstáculos mientras sonreían y repetían afirmaciones. Los nombraban, los mapeaban y luego dirigían su energía mental hacia las soluciones con la misma claridad con la que un arquitecto dibuja los planos antes de poner el primer ladrillo. La diferencia entre esa persona y alguien que simplemente piensa positivo es la diferencia entre alguien que enciende una linterna y apunta hacia donde quiere ir, y alguien que simplemente decide que la oscuridad no existe. Y aquí viene algo que muy poca gente considera, algo que tiene que ver con la biología y no con la filosofía.
El cerebro humano tiene una estructura llamada sistema de activación reticular. Es una red de neuronas ubicada en el tronco cerebral que actúa como filtro de relevancia para todo lo que percibimos. Cada segundo, tus sentidos reciben millones de datos del entorno: sonidos, imágenes, texturas, temperaturas, movimientos. Si tu cerebro procesara conscientemente todo eso, colapsaría en segundos. Así que el sistema de activación reticular filtra, decide qué entra a tu conciencia y qué se descarta. Y el criterio que usa para tomar esa decisión es brutalmente simple. Filtra según lo que le dijiste que es importante. Cuando alguien compra un auto de un modelo específico, de repente empieza a verlo en todas partes. No porque esos autos hayan aparecido de la nada, siempre estuvieron ahí. Lo que cambió es la instrucción que el cerebro recibió sobre qué considerar relevante. Eso es exactamente lo que el pensamiento correcto hace, y lo que el pensamiento positivo mal aplicado no logra. Cuando defines con claridad lo que buscas, cuando tu mente recibe una instrucción precisa sobre en qué dirección mirar, el sistema de activación reticular empieza a traerte al plano consciente todo lo que antes estaba ahí y no veías. Oportunidades que existían, conexiones que no habías notado, recursos que estaban disponibles, pero que tu cerebro filtraba como irrelevantes porque nunca le habías dado instrucciones claras de buscarlos. El pensamiento positivo vago le dice al cerebro que todo va a estar bien. El pensamiento dirigido con precisión le dice al cerebro exactamente qué buscar. Y el cerebro, obediente y eficiente, va a buscarlo. Esa es la diferencia que produce resultados diferentes. Ahora bien, hay algo más en esta conversación que casi nunca se menciona y que tiene el peso suficiente para cambiar la forma en que entiendes tu propio historial de intentos y resultados. ¿Alguna vez te preguntaste por qué hay personas que con menos talento, menos recursos, menos conexiones y menos ventajas iniciales logran más que otras que tienen todo eso de sobra? No es suerte, aunque la suerte existe. No es solo trabajo duro, aunque el trabajo importa. Hay algo antes de eso, algo que opera en un nivel más profundo y que determina cuánto de ese talento y ese esfuerzo realmente se traduce en resultados. Se llama la creencia sobre lo que es posible. Y esa creencia no es un sentimiento, es una arquitectura mental que se construye con el tiempo, con las experiencias, con las voces que escuchamos cuando éramos pequeños, con las conclusiones que sacamos de cada fracaso y de cada éxito. Brian Tracy identificó algo que llamó el principio del espejo interior. La idea es esta: lo que una persona cree que merece, que puede lograr, que le está permitido tener, actúa como un techo invisible para todos sus resultados. Puede esforzarse, puede trabajar, puede incluso tener momentos de avance real. Pero cuando los resultados empiezan a superar ese techo interior, algo automático ocurre. Un sabotaje que no se siente como sabotaje. Se siente como mala suerte, o como timing equivocado, o como que simplemente las cosas no están fluyendo. Pero lo que realmente está ocurriendo es que la mente está frenando para no exceder el límite que estableció como seguro. Eso explica algo que muchas personas han experimentado sin poder nombrarlo: el patrón de subir cierto nivel y luego, casi sin querer, volver hacia abajo. El negocio que empieza a crecer y de repente aparecen decisiones que lo frenan. La relación que mejora y luego se autodestruye desde adentro. El proyecto que arranca con fuerza y que de alguna manera termina abandonado justo cuando empezaba a dar señales de funcionar. No es fatalidad, es arquitectura mental que todavía no ha sido renovada. Y aquí está lo que hace el pensamiento positivo correcto en relación con eso, y que la versión superficial completamente ignora. No se trata de convencerte de que puedes, se trata de construir evidencia de que puedes. Evidencia real. Pequeña al principio, pero real. Porque el cerebro no cree en afirmaciones, el cerebro cree en experiencias. Y cuando acumulas suficientes experiencias concretas de haber actuado y haber sobrevivido, de haber intentado algo difícil y haberlo completado, de haber enfrentado el miedo y haber seguido de todas formas, ese techo interior empieza a moverse. No porque decidiste pensarlo diferente, porque tienes datos que contradicen la historia anterior. Eso es renovación de arquitectura mental. Y eso sí produce un cambio que se sostiene en el tiempo. Ahora quiero hablarte de algo que tiene que ver con las palabras, no con las que dices a los demás, con las que te dices a ti mismo cuando nadie está mirando. Hay investigaciones en el campo de la psicología cognitiva que documentan algo que resulta difícil de creer hasta que lo observas en tu propia vida. El diálogo interno de una persona promedio
tiene una proporción de pensamientos negativos sobre sí misma que en algunos estudios supera el 60% del total de pensamientos diarios. 60 de cada 100 pensamientos que una persona se dirige a sí misma son críticos, limitantes o directamente destructivos. No soy suficientemente bueno. Esto no va a funcionar. ¿Quién soy yo para intentar esto? Ya lo intenté antes y fallé. La gente va a pensar que soy un fracaso. Esas frases no llegan en momentos especiales. Llegan mientras manejas, mientras lavas los platos, mientras intentas dormir. Llegan sin que las invites y sin que las cuestiones, porque son tan automáticas que ya ni siquiera las escuchas conscientemente. Simplemente las sientes como verdad. El pensamiento positivo que funciona no consiste en reemplazar esas voces con afirmaciones brillantes. Consiste en aprender a interceptarlas, a detenerlas en el aire y hacerles una pregunta que la mente crítica rara vez tolera. ¿Cuál es la evidencia real de que esto es cierto? Porque la mayoría de esas voces no tienen evidencia. Son interpretaciones que adoptaste en algún momento de tu historia, basadas en un evento específico que tu mente generalizó hasta convertirlo en identidad. Fallaste en algo una vez y tu mente concluyó que eres alguien que falla. Alguien te criticó en un momento vulnerable y tu mente concluyó que no eres suficientemente bueno. Una oportunidad no resultó como esperabas y tu mente concluyó que las oportunidades no son para ti. Esas conclusiones nunca fueron un análisis honesto de la realidad. Fueron reacciones de protección que el cerebro convirtió en creencias permanentes. Y el pensamiento positivo correcto es, entre otras cosas, el proceso de llevar esas creencias a juicio, no para destruirlas con optimismo forzado, para examinarlas con honestidad y descubrir que la mayoría no sobrevive al escrutinio. Hay algo más que necesitas entender sobre cómo opera la mente en relación con lo positivo y lo negativo, y es algo que la neurociencia ha documentado con precisión en las últimas décadas. El cerebro humano tiene lo que los investigadores llaman sesgo de negatividad. Esto significa que los eventos negativos, las amenazas, los fracasos, los rechazos, tienen aproximadamente 3 veces más peso neurológico que los eventos positivos equivalentes. En términos evolutivos, tiene todo el sentido. Un ancestro que subestimaba un peligro moría. Un ancestro que sobreestimaba una oportunidad simplemente perdía una comida. Así que el cerebro evolucionó para darle mayor prioridad al peligro que a la oportunidad. El problema es que ese mismo mecanismo, que fue extraordinariamente útil en la sabana africana hace 100.000 años, opera hoy con la misma intensidad en un entorno completamente diferente. Tu cerebro trata una crítica en redes sociales con la misma urgencia biológica con la que trataría un depredador. Reacciona a la posibilidad de un fracaso laboral con la misma activación de estrés que usaría ante una amenaza física real. Eso significa que si simplemente dejas que tu mente opere en piloto automático, la tendencia natural va a ser hacia el miedo, hacia la precaución excesiva, hacia el no. No porque seas pesimista por naturaleza, sino porque tu cerebro está haciendo exactamente lo que fue diseñado para hacer. El pensamiento positivo correcto no es negar ese mecanismo, es entender que existe y actuar de manera deliberada para compensarlo. Eso requiere algo más que buenas intenciones. Requiere una práctica consciente y consistente de redirigir la atención hacia lo que construye, no porque los problemas no existan, sino porque el cerebro ya tiene un sistema automático para detectarlos. Lo que necesita es un sistema igualmente fuerte para detectar las posibilidades. Brian Tracy hablaba de esto en términos de lo que él llamaba el control del pensamiento como disciplina, no como actitud. La actitud es algo que tienes en un buen día. La disciplina es algo que practicas en los días difíciles precisamente porque no tienes actitud. Y esa distinción es la que separa a las personas que crecen durante las crisis de las que simplemente sobreviven esperando que la tormenta pase. Ahora llegamos a algo que me parece una de las observaciones más importantes en todo este tema y que probablemente nunca hayas escuchado formulada de esta manera. El pensamiento positivo, en su versión incorrecta, es una forma de escapar de la realidad. Y el pensamiento positivo en su versión correcta es una forma de relacionarte con la realidad de manera más poderosa. La diferencia no está en el nivel de optimismo, está en la dirección de la energía mental. Cuando alguien usa el pensamiento positivo para escapar, lo que está haciendo es usar el optimismo como anestesia. Los problemas están ahí, pero si piensa suficientemente positivo, tal vez no tenga que enfrentarlos. Si visualiza lo suficiente, tal vez la realidad cambie sola. Si repite las afirmaciones con suficiente convicción,
tal vez el universo haga el trabajo que él no quiere hacer. Esa versión del pensamiento positivo no solo no funciona, activamente te debilita, porque cada vez que usas el optimismo para evitar enfrentar algo difícil, le enseñas a tu sistema nervioso que los problemas son demasiado grandes para ti, que necesitas protegerte de ellos, que la realidad es un lugar peligroso del que hay que escapar hacia el territorio más seguro de los pensamientos bonitos. Cuando alguien usa el pensamiento positivo para relacionarse con la realidad de manera más poderosa, está haciendo algo completamente diferente. Está diciendo, sé que este problema existe, sé que este obstáculo es real, y precisamente porque lo reconozco con claridad, puedo encontrar la mejor respuesta posible. El optimismo no es el destino. Es el combustible que me permite seguir buscando soluciones cuando la parte del cerebro que detecta amenazas quiere que me detenga. Ese uso del pensamiento positivo produce algo que el otro nunca puede producir: confianza real. No la confianza que se siente en un retiro motivacional y desaparece el lunes por la mañana. La confianza que se construye enfrentando cosas difíciles y descubriendo que puedes con ellas. Existe un concepto que los psicólogos llaman resiliencia cognitiva. No es la capacidad de no sufrir, es la capacidad de sufrir, procesar y seguir funcionando con efectividad. Y hay algo muy específico que distingue a las personas con alta resiliencia cognitiva de las que no la tienen. No es que piensan más positivo, es que tienen una relación diferente con la adversidad. Cuando algo sale mal, su primera pregunta no es ¿por qué me pasó esto a mí? Su primera pregunta es ¿qué puedo aprender de esto? ¿Y cuál es el siguiente paso? Esa pregunta parece simple, pero cuando viene de un lugar genuino, cuando es la respuesta automática de alguien que ha entrenado su mente para buscar dirección en lugar de culpables, cambia completamente la calidad de los pensamientos que siguen. Y los pensamientos que siguen determinan las acciones que siguen. Y las acciones que siguen determinan los resultados que siguen. Todo parte de la pregunta que le haces a tu mente cuando la situación es difícil. Ahora, quiero hablarte de algo práctico, no de teoría, de lo que realmente ocurre en la mente de alguien que ha aprendido a usar el pensamiento como herramienta de precisión en lugar de como decoración emocional. Esa persona empieza el día de una manera específica que no tiene nada que ver con leer frases motivacionales. Antes de que el mundo le diga algo, antes de revisar el teléfono, antes de escuchar las noticias, antes de que las demandas del día lleguen, esa persona toma un momento para hacer algo que casi nadie hace conscientemente. Decide en qué dirección va a apuntar su mente ese día. No de manera grandiosa, no con rituales elaborados, con algo tan simple como preguntarse, ¿qué es lo más importante que necesito hacer hoy? ¿Cuál es el pensamiento que quiero que guíe mis decisiones de las próximas horas? Esa pregunta le da al sistema de activación reticular una instrucción clara. Le dice al cerebro qué filtrar como relevante, y durante las horas que siguen, ese cerebro va a encontrar conexiones, recursos y oportunidades alineadas con esa dirección, que otra mente sin esa instrucción simplemente no va a detectar. Eso no es magia, es el uso deliberado de un mecanismo que tienes, que siempre has tenido, pero que nadie te enseñó a operar con intención. Hay algo que Brian Tracy repetía en diferentes formas a lo largo de sus años de investigación y enseñanza, algo que a primera vista suena simple, pero que tiene una profundidad que toma tiempo apreciar completamente. Él decía que las personas exitosas piensan sobre lo que quieren y cómo conseguirlo, la mayor parte del tiempo, y las personas que no logran lo que quieren piensan sobre lo que no quieren y por qué no pueden tenerlo, la mayor parte del tiempo. No porque las personas exitosas sean más optimistas por naturaleza, sino porque en algún momento aprendieron a reconocer cuándo su mente se había ido hacia el territorio de lo que no quieren, y aprendieron a traerla de regreso hacia lo que sí quieren, no una vez al día, sino decenas de veces al día, cada vez que el pensamiento se desviaba. Eso es control mental activo. Y no se parece en nada a lo que la industria de la positividad vende. No es un estado de ánimo elevado. Es un trabajo constante, silencioso, que nadie ve desde afuera, pero que determina absolutamente todo desde adentro. Existe otro elemento en esta conversación que me parece imposible de omitir, porque es donde más personas tropiezan sin darse cuenta. Hay un tipo de pensamiento que se disfraza perfectamente de pensamiento positivo, pero que en realidad opera como su opuesto. Se llama positividad tóxica, y la diferencia entre positividad genuina y positividad tóxica no está en las palabras, está en lo que hacen con la realidad. La positividad genuina mira la realidad de frente,
la acepta tal como es, y luego dirige la energía hacia lo que puede construirse desde ese punto. La positividad tóxica niega la realidad, la minimiza, la llama obstáculo para la vibración, y propone que si simplemente cambias el pensamiento, la realidad que no te gusta desaparecerá. La primera te hace más fuerte. La segunda te deja indefenso frente a lo que no puedes controlar. Cuando alguien te dice que si perdiste tu trabajo es porque no estabas vibrando en la frecuencia correcta, eso es positividad tóxica. Cuando alguien te dice que si tienes una enfermedad es por tus pensamientos negativos, eso es positividad tóxica. Cuando alguien te dice que la pobreza es solo un estado mental y que si piensas abundancia, el dinero llegará solo, eso es positividad tóxica. Y lo peligroso no es solo que no funciona. Lo peligroso es que le agrega a la persona que ya está en una situación difícil una capa adicional de vergüenza. Ahora no solo está lidiando con el problema real, también está lidiando con la culpa de no estar pensando correctamente. El pensamiento positivo que Brian Tracy enseñó durante décadas nunca fue eso. Nunca prometió que la mente podía reemplazar la acción. Nunca sugirió que visualizar una solución era equivalente a construirla. Lo que sí demostró, con la consistencia de alguien que había observado patrones reales en personas reales, es que la manera en que piensas determina la calidad de las acciones que tomas, y la calidad de las acciones que tomas determina la calidad de los resultados que obtienes. El pensamiento no reemplaza la acción. El pensamiento correcto hace posible el tipo de acción que produce los resultados que quieres. Esa cadena es la que importa, y cualquier versión del pensamiento positivo que salte algún eslabón de esa cadena no es pensamiento positivo, es pensamiento mágico. Y el pensamiento mágico, por más que se sienta bien en el momento, siempre termina en el mismo lugar: decepción y la sensación de que algo en ti falla. Nada falla en ti. Lo que faltaba era la comprensión correcta de cómo funciona realmente la herramienta. Ahora hagamos algo que pocos videos de este tipo hacen. En lugar de quedarnos en el territorio de las ideas, vamos a hablar de lo que ocurre en la vida cotidiana de una persona que está comenzando a usar el pensamiento de manera diferente. No una persona perfecta, no alguien que lo tiene todo resuelto, alguien ordinario en una situación ordinaria, que tomó una decisión diferente sobre cómo va a relacionarse con sus propios pensamientos. Imagina a alguien que lleva meses intentando construir algo, un negocio, una carrera, un proyecto que le importa. Las cosas no han resultado como esperaba. Ha habido rechazos, ha habido momentos donde el dinero no alcanzó, ha habido personas que no creyeron en lo que estaba haciendo. La versión de esa persona que usa el pensamiento positivo incorrecto llega a cada mañana con la misma rutina. Lee frases motivacionales, se dice que todo va a salir bien, visualiza el éxito con emoción y luego sale al día esperando que esa energía positiva haga algo por sí sola. Y cuando el día trae los mismos obstáculos de siempre, la decepción es más grande precisamente porque el contraste entre lo que imaginó y lo que encontró es muy grande. La versión de esa persona que usa el pensamiento positivo correcto llega a cada mañana con una intención diferente. No busca sentirse bien, busca pensar con claridad. Se pregunta, dada la situación real en la que estoy hoy, ¿cuál es la acción más importante que puedo tomar? ¿Qué obstáculo específico necesito resolver esta semana? ¿Qué recurso tengo disponible que todavía no he usado completamente? Esas preguntas no suenan tan inspiradoras como una afirmación poderosa, pero producen algo que ninguna afirmación puede producir por sí sola: un plan de acción concreto, construido desde la realidad, impulsado por una mente que ha decidido buscar soluciones en lugar de esperar que el universo las entregue. Y al final del día, esa persona no evalúa si se sintió positiva, evalúa si avanzó, y si no avanzó tanto como quería, no se culpa, se pregunta qué aprendió y cómo lo usará mañana. Eso, repetido durante semanas, durante meses, produce algo que la positividad superficial nunca produce: momentum real. La sensación de que las cosas se mueven, no porque el pensamiento las haya movido solas, sino porque el pensamiento correcto guió acciones correctas que, acumuladas en el tiempo, produjeron resultados que empiezan a ser visibles. Ese momentum tiene un efecto secundario que pocas personas anticipan. Cuando empiezas a ver resultados reales, aunque sean pequeños, la forma en que te hablas a ti mismo cambia de manera natural. No porque decidieras ser más positivo, porque tienes evidencia de que las cosas funcionan cuando haces lo que necesitas hacer. Y esa evidencia es más poderosa que cualquier afirmación que alguien más haya escrito para ti. La confianza no viene antes del resultado, viene después.
Y el pensamiento correcto es el que te mantiene actuando en el periodo entre el inicio y el primer resultado visible, que es precisamente el periodo más difícil y el momento donde la mayoría abandona. Quiero hablarte ahora de algo que tiene que ver con el entorno, porque es un factor que casi ninguna conversación sobre pensamiento positivo menciona y que tiene un peso enorme sobre lo que ocurre en tu mente cuando estás solo. Somos organismos profundamente sociales. Y eso significa que la calidad de los pensamientos que tienes no depende solamente de lo que decides pensar. Depende también de las voces que escuchas con regularidad, de los patrones de pensamiento de las personas con las que pasas más tiempo, de los contenidos que consumes, de las conversaciones que tienes a diario. Si pasas la mayor parte del tiempo rodeado de personas que hablan de lo que no se puede, que explican con detalle por qué las cosas no van a funcionar, que tienen una historia lista para cada razón por la que el éxito no es posible, esas frecuencias te afectan, no porque seas débil, porque eres humano, y el cerebro humano se calibra de manera constante con el entorno social en el que vive. El pensamiento positivo correcto incluye una evaluación honesta de qué entradas estás permitiendo en tu mente, no con la actitud de aislar del mundo a todo el que no sea perfectamente optimista, sino con la claridad de entender que si quieres pensar diferente, necesitas también exponerte de manera consistente a personas y contenidos que demuestren que pensar diferente produce algo real. Eso es exactamente lo que ocurre cuando alguien se rodea de personas que ya han construido lo que él quiere construir. No solo recibe información, recibe una nueva imagen de lo posible, y esa imagen, instalada en el sistema de activación reticular, empieza a filtrar la realidad de manera diferente. Empieza a mostrarle caminos que antes no veía porque nunca había tenido evidencia de que existían. No subestimes el poder de lo que permites entrar en tu mente de manera regular. No solo en los momentos en que deliberadamente piensas, sino en los momentos automáticos, en los que simplemente absorbes lo que está alrededor. Porque esos momentos automáticos son la mayor parte del día, y lo que entra en esos momentos moldea la base sobre la cual descansa todo lo demás. Hay algo que quiero que te lleves de todo lo que hemos recorrido hoy. Una sola idea que funciona como el hilo que conecta todo lo demás. El pensamiento positivo no es lo que sientes, es lo que decides buscar. Cuando dices que hoy va a ser un buen día y luego simplemente esperas que algo bueno ocurra, eso es emoción, no pensamiento. Pero cuando dices que hoy va a ser un buen día y eso te lleva a preguntarte qué necesitas hacer para que así sea, eso ya es pensamiento dirigido. Esa pregunta activa un mecanismo diferente. Esa pregunta le da al cerebro una dirección. Y el cerebro que tiene dirección encuentra cosas que el cerebro sin dirección no puede ver, aunque los dos estén mirando exactamente el mismo paisaje. Eso no requiere talento especial, no requiere circunstancias privilegiadas, no requiere haber nacido con una predisposición al optimismo. Requiere práctica, requiere la decisión repetida todos los días de hacerle a la mente la pregunta correcta en lugar de dejar que el sesgo de negatividad haga su trabajo solo. Y requiere la honestidad de reconocer cuándo el pensamiento positivo que estás usando es una forma de escapar en lugar de una forma de avanzar. Cuándo es anestesia en lugar de combustible. Cuándo te hace sentir bien, pero no te hace mover. Esa honestidad no es pesimismo. Es la condición necesaria para que el pensamiento positivo haga lo que realmente puede hacer, que no es hacerte sentir invencible. Es hacerte actuar con mayor claridad, mayor dirección y mayor persistencia que la versión de ti que operaba en piloto automático. Brian Tracy no pasó décadas estudiando el éxito para concluir que el pensamiento positivo es la respuesta mágica. Lo estudió para entender con precisión qué hace que algunas personas conviertan sus pensamientos en resultados reales y qué hace que otras conviertan sus pensamientos en historias que nunca se escriben. La diferencia siempre estuvo en el mismo lugar, en la calidad de la conversación que cada persona tiene consigo misma, en si esa conversación apunta hacia lo que quiere construir o hacia lo que teme perder, en si esa conversación produce energía para moverse o justificaciones para quedarse quieto. Esa conversación ocurre en ti ahora mismo mientras escuchas esto, y la pregunta que vale la pena hacerse no es si eres suficientemente positivo, es si tus pensamientos están apuntando en una dirección que produce algo que vale la pena. Porque si la respuesta es sí, ya tienes el mayor poder disponible para cualquier ser humano. Y si la respuesta es todavía no, lo que acabas de escuchar es el mapa para llegar ahí. El pensamiento positivo, usado con la precisión que merece,
no es el refugio de los ingenuos, es la herramienta de los que deciden construir algo real en un mundo que empuja constantemente hacia el miedo. Y eso, exactamente eso, es lo que está disponible para ti a partir de ahora. Si llegaste hasta aquí, quiero que sepas algo. Este canal, Puente al Éxito, no existe para darte motivación que dura un rato y se evapora antes de que cierres la pantalla. Existe para dejarte algo que funciona cuando vuelves a tu vida real. Cuando nadie te está aplaudiendo, cuando el día no sale como esperabas y necesitas algo más sólido que una frase bonita para seguir adelante. Si estas ideas tocaron algo en ti, si hubo un momento donde dejaste de escuchar y te quedaste pensando en algo que reconociste en tu propia vida, entonces este es tu canal. Suscríbete ahora a Puente al Éxito y activa la notificación. Cada semana hay contenido construido con el mismo cuidado que este, pensado para la persona que tomó la decisión de que su historia va a ser diferente. Dale like a este video. Ese gesto simple le dice al algoritmo que este tipo de contenido merece llegar a más personas que lo necesitan hoy y permite que alguien que está buscando exactamente esto lo encuentre en el momento correcto. Y ahora lo más importante, el comentario. Quiero que escribas ahora mismo, sin pensarlo demasiado, qué fue lo que más te golpeó de todo lo que escuchaste hoy. ¿Qué idea cambió algo en la manera en que venías entendiendo el pensamiento positivo? ¿Qué reconociste en ti mismo mientras escuchabas? Y dime algo que genuinamente quiero saber. ¿Desde qué ciudad y desde qué país nos estás viendo hoy? Esa información importa porque Puente al Éxito existe para personas reales, en lugares reales, que decidieron que a partir de este momento van a relacionarse con su propia mente de una manera diferente. Escríbelo. Estamos leyendo cada palabra. Puente al Éxito. Hasta el próximo video.